Ahora sí, creo que ya me escuchan todos, ¿cierto? ¿Alguien me podría confirmar si ya me escucho? Bueno. Perfecto, Tere. Muy bien. Qué bueno que ya me escucho ahora sí. Excelente. Me pusieron todo un tema acá de grabación. Tengo un foco de luz. Tengo una serie de cosas raras aquí. Y ayer que probaron el audio, todo estaba perfecto. No sé. No sé por qué falló. Pero bueno. Excelente, Jessy. Qué bueno. Qué bueno que has escuchado ahora sí. Eh, Les decía que no sé por qué. Ayer me pusieron todo un sistema de iluminación aquí, me pusieron unos focos y unas lámparas, me pusieron una cámara rara y, y ya está. Yo creo que era eso, que estaba falseando el cable, pero bueno, perdón por la calidad del video, me imagino que esta calidad no es mejor que la otra, es algo más feo, se me ve peor todo, pero qué bueno que ya están acá. Mi nombre es Aldo Díaz, así ya no debe de fallar y entonces todo está perfecto. Mi nombre es Aldo Díaz, me especializo en temas de marketing y en temas comerciales y durante muchos años trabajé en temas de medio ambiente y sustentabilidad y todavía lo sigo trabajando. Eh, la idea de esta plática y la idea de esta reunión, que además es en vivo y puede suceder cualquier tipo de errores, que ladre un perro o que pase el de la basura o yo no sé qué pueda pasar, pero la idea de esta transmisión en vivo, estamos en mi casa y la idea es hablar del liderazgo en época de crisis. Agradezco a Cluster Tenkis que me hizo el favor de instalarme todo esto. Yo soy el que es un amateur en la informática, yo soy el que está fallando acá y por antemano les pido disculpas. Y bueno, la intención es que ustedes que están en su casa viéndome o que están en la oficina saliendo tarde o en otras partes del país como me están escribiendo que me están viendo, la idea es que nos tomemos un café, que nos relajemos y que cualquier comentario que me puedan dar, no se esperen, pónganlo por ahí, yo los estoy leyendo en vivo. Y aquí también hay una persona que si se me pasa uno, me va a hacer una seña y me va a decir si me pasó algún comentario. También tengo a todo el equipo de Cluster Yankees que me están apoyando en toda la realización y dando algunos comentarios y dándoles la bienvenida y demás. Entonces, qué bueno que ya nos escuchamos, son las 8:10 de la noche y si me permiten empezar, la principal cosa que quiero hablarles hoy en día es discernir dos aspectos fundamentales. Uno es quién es el líder, qué hace un líder, cómo se forja un líder, qué características le hemos dado a esos líderes y sobre todo cómo nosotros desde unas trincheras podemos afrontar y poder ser líderes en una situación que además lo amerita nuestra sociedad al día de hoy. Y por el otro lado, la otra cuestión es qué es crisis, cómo nosotros entendemos una crisis, cómo afrontamos una crisis y sobre todo qué herramientas tenemos para poder, desde nuestro punto personal o de nuestro punto de vista empresarial, afrontar una crisis en las situaciones que se avecinan. Esos dos aspectos que son muy interesantes, yo se los voy a poner. Tengo algunas imágenes que también les voy a compartir aquí después para que las tengan. Hay algunas herramientas técnicas, pero tanto el liderazgo como el afrontar una crisis es un aspecto humano. Entonces, cuando estábamos platicando acerca de cómo presentar esta conferencia o esta plática, yo lo quería demostrar desde un punto de vista humano, a sabiendas que antes que nada somos personas y que tenemos miedos y que tenemos carencias y que además todos estamos en nuestra casa, espero, y esa es la intención. Entonces, si me lo permiten, vamos a empezar. Y la primer cuestionamiento es, ¿quién es un líder? ¿Qué hace un líder para ser líder? Anteriormente, cuando éramos animales o los animales y las manadas, premian a los líderes por tres características principales. Uno, premian al más fuerte, al animal más rudo, premian al más viejo y premian al más sabio. Esas son las tres características que cuando la humanidad inició hace un montón de años, también empezamos a premiar a la gente por esas tres características. Le dábamos un valor enorme al guerrero más poderoso que había, al que asesinaba a todos, le dábamos una prioridad
al viejo sabio de esa comunidad que contaba las historias y que sabía todo, y también le dábamos una prioridad de líder al estratega, al que gracias a su capacidad intelectual podía generar evolución o desarrollo de la comunidad. Si se fijan, esas tres características eran muy básicas, y desde los fenicios hasta los isidoros, pasando por los romanos, todas esas comunidades tenían esos tres aspectos principales de liderazgo, y se siguió manteniendo durante mucho tiempo. Pero luego vino un factor en particular que atentó contra esos tres valores, que es el dinero y la riqueza. Y la riqueza lo que te da en el modelo de liderazgo es estabilidad. Nosotros, desde una manera muy grosera, lo puedo decir, somos el resultado de lo peor que ha habido en la humanidad. ¿Por qué? Porque antes el guerrero valiente era líder, sí, pero cuando iba a matar a los leones y los leones lo mataban, no tenía descendencia. La gente que era muy fea, como cualquiera de nosotros de los que estamos aquí, tampoco tenía descendencia porque no tenía las habilidades y las características para poder generar descendencia. Luego también el que era un muy buen ser humano y decía, coman ustedes, yo después voy a comer y tal, también no generaba descendencia. Y esa clase, es decir, los que nos dedicamos a sobrevivir durante muchos años en la historia de la humanidad, somos nosotros. Y entonces, ¿qué pasó? Que nuestro código genético, por muchos, muchos años, lo que tiene es una capacidad de buscar nuestra supervivencia, no la vivencia. Nosotros estamos destinados y hechos en nuestro código genético a sobrevivir, no a vivir. Cuando llega el dinero y cuando el dinero se convierte en un método de supervivencia, lo hacemos líder. Y entonces ahí ya no importaba si ese emperador era feo, o podría estar cojo, o podría estar visco, o podría ser un mal estratega. Pero si ese rey de aquel reino tenía dinero, entonces podía conseguir la descendencia que tenía, que quería, y no tenía que sufrir por nada más en el mundo. El dinero, entonces, y la riqueza y las posesiones y la estabilidad vino a ser una manera de liderazgo, y una manera de liderazgo muy fuerte. Pero esa manera también de ser líder generaba muchos conflictos. Estaban los hijos tratando de derrotar al reino del papá, los tíos peleándose con los sobrinos, los hermanos, todo el mundo se peleaba en esa manera de tener riqueza. ¿Por qué? Porque el rico solamente era uno. Y entonces, cuando llegaron a ese punto, descubrieron que era mucho más inteligente entregar el liderazgo a varias personas. Y lo hicimos en todas las categorías. Lo hicimos en los guerreros, pusimos límites, pusimos él es el capitán, el coronel, el cabo primero, cabo segundo. Le dimos liderazgo en pequeñas cantidades al resto de los puestos para que atentar contra el líder fuera más difícil. En los puestos académicos o en el puesto de sabiduría también los tenemos. Está el doctor, el licenciado, el maestro. No sé si recuerdan antes, cuando el doctor médico, el que estudiaba la carrera de medicina, y un doctor especialista en cualquier otra área, eran lo mismo, porque la gente respetaba mucho al médico. Todavía en los pueblos se ve que el médico es el líder de opinión y se le dice doctor y se le da el paso y siempre es el amo y señor del Olimpo. Nosotros esos rangos se los pusimos para empezar a diversificar el liderazgo y que era además muy fácil hacerlo. Los reyes también lo hicieron y empezaron también a poner súbditos, a poner capitanes, a poner, porque era más fácil. Y también empezaron a poner un sistema que se justificaron diciendo que era democracia, pero la realidad es que era una manera de justificarse. Llámese mesas redondas, llámese senado. Incluso las monarquías más electas y más cerradas también empezaron a poner esos puestos. Ponían al ministro, que era el representante, y le decían al pueblo, sí, yo soy el líder, pero él, todo lo que quieras pelearte es con él, es el que toma las decisiones. Esta manera de empezar a repartir cargas de liderazgo, lo que hizo fue que nos especializáramos. ¿Cómo nos empezamos a especializar? Bueno, le empezamos a dar liderazgo a prácticamente todo, y todos los grupos y todas las maneras de hacerlo. Incluso, por ejemplo, le dimos un liderazgo al más cómico. El que más te hace reír es líder hoy en día. El más flojo es un líder para el mal ejemplo, pero es un líder para el mal ejemplo. Y entonces estos pequeños pedacitos de liderazgo los empezamos a hacer en grupo y en equipo. A esos pequeños grupos en marketing les llamamos nichos de mercado o segmentos de mercado. Voy a tomar café.
Porque también se descubrió algo. Para poder ser líder en cualquier grupo, tú tienes que tener un pequeño grupo de gente. Entonces, en los grupos más cómicos, siempre hay un líder. En el grupo de flojos va a haber un líder. En el grupo de borrachos va a haber un líder. Siempre y normalmente es quien sobresale por tener ciertas habilidades en ese grupo de interés. A esos pequeños grupos le llamamos nichos de mercado o segmentos de mercado. Sucede desde tiempos remotos hasta la fecha. Y no sé si recuerden que hay una frase que dice, en el mundo de ciegos el tuerto es rey. La realidad es que no es cierto. Y les voy a demostrar por qué. Es una frase que no es válida hoy en día, porque normalmente los ciegos lo que buscamos es a alguien ciego. Si llegase hoy en el siglo XXI un tuerto y todos fuéramos ciegos, la realidad es que ni siquiera le hacemos caso al tuerto, le diríamos que está loco, como sucedió en mucha historia de la humanidad. Cuando llegó el romanticismo y empezamos a generar acciones de liderazgo en distintos grupos, entonces ni siquiera le hacíamos caso al que es distinto. Queremos tanto nuestros grupos que una persona que se llamaba Maslow determinó que los seres humanos necesitamos, para ser felices y estar dentro de nuestra cadena de necesidades físicas, estar dentro de una comunidad. No podemos como seres humanos vivir solos, no podemos, no existe esa manera. Primero cumplimos con nuestras necesidades de seguridad, las fisiológicas, y luego el ser humano busca pertenecer sí o sí a una comunidad. De hecho, Harvard, que si nos da tiempo lo platicamos con todo el gusto del mundo, hizo un estudio de 100 años, es el estudio más largo que se ha hecho sobre la felicidad, y ellos buscaron qué es lo que te hace ser feliz. Si el dinero, las posesiones, el éxito, o qué te da la felicidad. Y Harvard demostró, y con todo el gusto luego les paso el link por aquí, Harvard demostró que mientras más relaciones de calidad tengas, no solamente eres más feliz, sino que además tienes una vida más saludable y que tu salud está ligada intrínsecamente a los grupos de calidad que tengas. Mientras más personas afectivas de calidad tengas en tu vida, más feliz vas a ser y vas a tener más salud. Es un tema hermosísimo, pero que dicta de una manera normal y de una manera transparente que el ser humano necesita pertenecer a una sociedad, sea cual sea esa sociedad. Llámese los amigos del fútbol del viernes, las amigas para chismear en el desayuno del domingo, llámese el templo, llámese el grupo que tú quieras. Necesitamos pertenecer a un grupo o a la familia. Entonces, te pido que analices un segundo a qué grupos perteneces. Es decir, de todos los grupos que existen y de los que trabajas, desde tus amigos del gimnasio, piensa por favor a qué grupos perteneces. Y de esos grupos te pido que me digas quién es el líder. Y si es el líder, ¿qué características tiene para ser el líder? ¿Por qué crees tú que es el líder? Llámese el grupo que tú quieras, ¿eh? No importa, puede ser incluso tu familia. Y digas, bueno, en mi núcleo familiar, el chido es mi papá. Bueno, ¿qué tiene él? ¿Por qué él es el líder? ¿Qué hizo para ser el líder? ¿Y por qué está ahí? Algo hizo para estar ahí. La mayoría de los líderes que nosotros tenemos en los grupos son de manera inconsciente y los aceptamos de manera inconsciente. También hay grupos que nos obligan a generarlo a él como líder. Pero, dime algo, ¿te sorprendería si yo te dijera que a pesar de que somos seres que nos involucramos en un grupo social por naturaleza, como bien dice Tere, cuando estamos en ese grupo, normalmente los seres humanos rechazamos cualquier manera de liderazgo? La rechazamos principalmente porque no nos gusta la responsabilidad, pero sobre todo porque creemos que no tenemos las habilidades o características necesarias para ser ese líder. La mayoría de las personas no quiere liderazgo. Y no es que no lo quiera, sino que para ser líder, una de las características principales que se requiere es que debes de estar avalado por el resto de los miembros del grupo. ¿Ok? Todos los miembros del grupo te tienen que aceptar como líder. Lo curioso es que la mayoría de las veces no existe una democracia para ser alguien líder, no existe un complemento para ser líder o no existe unas habilidades específicas para ser líder.
En ese grupo que pensaste y que marcaste un líder, dime qué características tiene y que si tú no las pudieras tener. Te pongo un ejemplo. Vamos a hablar un juego de roles. En tu casa, ¿quién es el líder? ¿Quién es? ¿Quién manda? ¿Mandas tú? ¿Manda tu mujer? ¿Mandan los hijos? ¿Quién manda? Dice un amigo, en mi casa mando yo siempre y cuando mi mujer esté de acuerdo. Claro. ¿Y con tu pareja quién manda? ¿Tus hijos mandan en la casa? Ustedes han visto grupos familiares donde el hijo mayor es el bueno, o donde el abuelo o el bisabuelo que viene de una herencia familiar es el líder, aunque el marido no quiera. En todos los grupos siempre hay un líder que se pone ahí. Entonces, nosotros como individuos, ¿aceptamos ese liderazgo o no lo aceptamos? En la mayoría de las veces aceptamos pertenecer a un grupo social sin cuestionar el liderazgo. Y entonces, el líder es normalmente el primero que levanta la mano o el que tiene ciertas habilidades que normalmente son las que le dan un beneficio a ese grupo. Si el líder puede aportar dinero, recursos, supervivencia, capacidad, desarrollo, afecto, o a veces solamente se requiere que el líder haya llegado bañadito y levantó la mano primero. Que eso también sucede en muchísimas ocasiones. Piensa, por favor, un segundo en todos los grupos de Facebook en los que estás. Todos, piénsalos en todos. ¿Alguna vez te cuestionaste quién es el administrador de ese grupo? ¿Quién es el líder? ¿Cuestionaste su liderazgo alguna vez y dijiste, no, yo quiero hacer esto mejor? La realidad es que no. Tú te metiste a un grupo, lo aceptaste, sabe Dios quién es el líder o el administrador, él puede hacer conmigo o con el resto lo que quiera, pero no me importa porque yo tengo un beneficio y no voy a cuestionar al líder. ¿Cuál fue la estrategia de ese líder? Llegar primero. Se le ocurrió una idea, llegó primero, levantó la mano y dijo, ya está, esto es lo mío. La otra característica que hace a un líder normalmente es el don de gentes. ¿Y qué es el don de gentes? No es caer bien, no es el primer tipo positivista que llega, no es alguien que te saluda muy amable y te dice, Aldo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí tendría que ver con las energías, por supuesto, que por ahí Alaska Mex dice que tiene que ver con las energías. Sí, claro que tiene que ver con las energías. Pero ese don de gentes es ponerse en los zapatos de alguien más y ser empático con esa persona. Todos alguna vez hemos llegado a un puesto de trabajo, hemos tenido un jefe totalmente incompetente. Muchas veces nosotros hemos sido ese jefe incompetente y a eso le llamamos líderes impuestos. Es un líder que tú no quieres, que tú no aceptas, que tú estás fregado, pero te lo van a poner ahí. Y él, si no tiene la capacidad de empatizar con el equipo de trabajo, lo más probable es que se dedique a mandar. Y ese líder, pues no se considera líder, le llamamos un jerárquico, un mandón, un tipo tonto, que puede ocasionar problemas para la compañía, como ha sucedido en muchos temas. Pero como también te afecta en tus beneficios, entonces no dices nada. Y no puede tener un don de gente o no. ¿A qué quiero llegar? Nosotros aceptamos a los líderes por los beneficios que nosotros obtenemos. Es muy común en las empresas, por ejemplo, que hay un chico que es muy simpático, que es muy agraciado, a todo el mundo le cae bien, todo el mundo lo ama, lo adora. Es el tipo. Un día deciden correrlo. ¿Qué hace el resto de los compañeros de la empresa? ¿Lo protege? ¿Lo cuida? ¿Demanda? ¿Se va a huelga? No, dice, chin, pobrecito, le tocó que lo tronaran. Y ya, y le hacen una fiesta de despedida y se va. Y esto sucede porque aunque a pesar de que cuestionas el liderazgo empresarial, es mucho más fuerte los beneficios que tú tienes al seguir teniendo un líder que igual no te convence. Entonces, una de las mejores maneras de obtener liderazgo es saber empatizar con la gente y saber qué es lo que le duele, qué es lo que quiere y sobre todo cómo se siente esa persona en ese momento para poder demostrarte a ti que eres líder. Porque reitero, uno no puede levantar la mano y decir, ya soy líder. Para que tú puedas ser líder tiene que haber gente atrás que diga, él es el bueno. Y si no la hay, no puedes declamarte líder, aunque seas tú solo. Eso lo vamos a ver en un momento más. Este don de gentes tiene que estar validado por los demás. Es decir, si tú llegas bañadito, levantas la mano y dices líder, tiene que venir alguien adicional a ti
a declamarte y a decirte está bien, acepto tu liderazgo. Y hasta ese momento tú eres el líder. Si no, no se puede. Piensa, por ejemplo, en el tema de los beneficios. Cuando un adolescente empieza a pelear el liderazgo en la casa. Normalmente en la casa empiezas a pelear cuando las reglas ya no te convienen, cuando quieres llegar a las 4 de la mañana, cuando quieres llegar crudo, cuando le están pidiendo que arregle su cuarto y no quiere, cuando empezamos a cuestionar las reglas de una comunidad, o cuando ya no nos conviene a nuestros beneficios propios de nuestros pensamientos, es cuando empezamos a cuestionar el liderazgo. Y entonces los jóvenes dicen, bueno, ya me voy de la casa, me voy a otro lado, me voy con mi abuelo, me voy a donde sea. Cuando empezamos a cuestionar nuestro liderazgo o el liderazgo de la persona es cuando ya no convienen nuestros objetivos. Pero mientras tengamos un beneficio tácito, nadie va a cuestionar al líder. El líder es innato. Y es por encima de incluso si te cae bien o no. Eso es un tema muy interesante. Cuando una empresa, por ejemplo, se va a huelga. Una empresa se va a huelga cuando de verdad el jefe está terriblemente mal, cuando las condiciones son malas y sobre todo cuando no hay un objetivo y un beneficio claro para el resto de los trabajadores. Ahí es donde hay broncas. Pero para llegar a ese límite es porque el líder es terriblemente malo. Y además no se pasó por un proceso democrático, nadie lo aceptó. En fin, cuando hay un mal líder. Otro de los puntos importantes es que en las manadas, por ejemplo, de los animales, rara vez o muy rara vez va a haber dos líderes con la misma capacidad de decisión. Lo más normal es que haya un solo líder y abajo haya otro. En tu casa, aunque tú digas que eres el líder, lo más probable es que mande la otra persona o tú no mandes o sí mandes. Pero no puedes compartir el liderazgo con otra persona. No existe eso, no se puede. Alguien decía, oye Aldo, ¿y yo cómo puedo saber en mi casa si yo mando o si yo soy el líder? Es bien fácil, pregúntale a tus hijos a quién de los dos le tendrían más miedo de desobedecer. Si el papá dice que sí y la mamá dice que no, ¿a quién le tendrían más miedo de desobedecer? Con eso detectas el liderazgo inmediato, porque a final de cuentas está la protección personal de saber ante quién nos vamos a enfrentar. Y en las empresas funciona igual. Si el supervisor dice no y el director general dice sí, ¿a quién le vas a hacer caso? Al director general, a quien te conviene hacerlo. Siempre hay un líder y eso es muy importante. Por eso, el liderazgo de los beneficios y el don de gentes, aunque van muy de la mano, tienen prioridades y tienen aspectos que nos hacen a uno más claro que el otro y nos hacen más fuertes al otro. Tú puedes ser la persona más social del mundo, el más lindo, el más carismático, el mejor del mundo, pero si no le das un beneficio a la gente, te van a mandar a volar. ¿Cómo se le da un beneficio a la gente? Bueno, el beneficio se le da a la gente entendiéndola, escuchándola, poniéndose en sus zapatos. ¿Los políticos qué hacen? Los políticos tratan de empatizar diciendo que entienden la situación, que saben cómo funciona todo, que están contigo, que entienden todas las necesidades. Pero mientras más grande sea el grupo, es mucho más difícil poderte poner en los zapatos. Y sobre todo, poder hacerle entender a la gente que estás en esos zapatos. Por eso yo decía, en un mundo de ciegos, el tuerto no puede ser rey, por el contrario, el tuerto es el que tiene las peores calificaciones para poder ser líder. Lo que dirían los ciegos sería, no entiendes de mi ceguera, no entiendes cómo me siento, no puedes ser líder porque no tienes las mismas condiciones o características que nosotros en este grupo tenemos. Y por el contrario, en un mundo de ciegos, al tuerto lo llamarían, lo sacarían de toda la sociedad, lo aislarían directamente y lo castigarían por ser tuerto, aunque sea el que vea más. Las mejores características y condiciones para ser un líder es simpatizar con el grupo en el que estás. Y nada más. Y con esto quiero decir que en el liderazgo moderno, las palabras que son para ser líder es empatía, sensibilidad a las necesidades grupales, anticipación, que decimos ser primero, y por último, resiliencia. Esa palabrita, resiliencia, a mí me ha dado mella porque está muy en boga, es una palabrita que tenemos muy en boga últimamente y se habla mucho
de su razón de ser, de innovar, de vamos a crecer. Es una palabra muy importante y que además como seres humanos necesitamos hoy más que nunca, pero tiene unas características especiales que cuando se usan mucho se pierde la palabra, pero se requiere la resiliencia. Ahora, vamos a hablar de crisis y ese es un tema todavía más interesante. Yo decía, no soy tan joven, pero tampoco soy tan viejo. Y desde que tengo uso de razón, se ha hablado de crisis conmigo toda la vida. Yo nunca jamás, y se los juro que traté de hacer memoria, yo jamás he escuchado la palabra hay vacas gordas en México, o es tiempo de gastar, o nos va a ir muy bien. Yo nunca he escuchado eso, y no soy tan viejo, se los juro. Jamás. Toda mi vida he escuchado que estamos en crisis. Toda. Y entonces, ¿qué sucede? Uno, que no la creo. Es decir, cuando a mi generación o generaciones más o menos entre la mía y más baja les dices que va a haber crisis, no la creemos porque hemos vivido todo el tiempo en crisis. Y la segunda, a mi hermano sí le tocó, sí es cierto, a mi hermano le tocó aquella frase de Luis Echeverría o López Portillo, no me acuerdo, ahorita me dirán quién, pero alguien dijo, es tiempo de administrar la abundancia, vamos a aprender a administrar la abundancia, creo que fue López Portillo. Y al día siguiente nos cayó una devaluación terrible que no nos podemos rescatar todavía. Entonces, yo no conozco eso del tiempo de abundancia ni lo voy a conocer. Pero, entendiéndose esto, que además no creemos es, ¿qué es crisis? Ya sea una crisis financiera, económica, emocional. Crisis se entiende como algo que tenías y lo perdiste. Eso es una crisis. Tenías novia, la perdiste, pues ya. Tenías mujer, la perdiste, bye. Tenías marido, bye. Tenías dinero, bye. Tenías un negocio y tu negocio ya no funciona como lo tienes, pues eso se llama crisis. Y nos duele. Y claro que nos duele. Pero dentro de esa aceptación de la crisis, el único animal que tiene miedo por afrontar una situación es el ser humano. Y entonces yo quiero que se imaginen al león en la sabana africana junto con las gacelitas. Y entonces cuando el león se come a una gacela, ¿qué hacen las demás? ¿Corren? No, no corren. Se quedan ahí. ¿Por qué? Porque dicen, el león ya comió, ya no me va a comer a mí. Y entonces, no tengo por qué tener miedo. ¿Y el ser humano qué hace? El ser humano choca, va al hospital, le sueltan otra vez el coche, lo agarra por primera vez el coche y le da pavor volver a manejar. Le pasa una situación y vuelve a tener miedo una y otra y otra y otra y otra vez. Este miedo nos ha hecho cosas muy buenas. Es decir, cuando te quemaste de niño con la estufa por primera vez y luego te volviste a quemar dos veces, dijiste esto quema y no lo volviste a hacer. Y ahora tienes miedo y te protegiste y está muy bien. Pero ese miedo en muchos de los procesos de nuestra vida diaria, sobre todo en procesos que tienen que ver con éxito o con crisis, nos daña y nos daña mucho. Yo tengo una historia que es bastante interesante y es una amiga mía, ella se casó muy joven, se casó teniendo 18, 19 años y su marido también era muy joven, su marido chiquito, los dos se casaron, 20 años. Empezaron a andar de pareja y al poco rato él se volvió alcohólico. Y con todo lo que un alcohólico refiere, o sea, chocó el coche estando borracho, lo metieron al bote, llegó tarde a su trabajo, lo corrieron por llegar crudo. No, o sea, todos los problemas de un alcohólico en su mayoría. ¿Vale? Al cabo de 8 años de largo tormentoso, un día este tipo llegó borracho, le quiso levantar la mano a ella y para ella ese fue el punto máximo, es decir, se acabó nuestra relación y tronó su matrimonio. 3 años después, conoce a alguien en internet, en Tinder, yo no sé, en Facebook quizás. Y se empiezan a platicar y empiezan a desarrollarse y empiezan a convencerse, se gustan, tienen un interés en común, chismean en común, bien, la relación bien, deciden conocerse, van a cenar. En la cena, él levanta la mano y pide una botella de vino tinto. ¿Qué creen ustedes que pensó ella? Dijo, este es igual de borracho que el otro. Y todo lo maravilloso y todo lo bonito y todo lo romántico que pudiera ser, porque él pidió una botella de vino y ella tiene un pasado tormentoso de parejas alcohólicas,
se le murió. Y se le murió feo. Es muy normal que ese miedo nos detenga. Pero si se fijan, es un pensamiento completamente ilógico. No tiene razón de ser. No quiere decir porque pasó una vez, quiere pasar dos veces. Pero nosotros como seres humanos y como estamos en nuestro código genético adaptados para la supervivencia, no para la vivencia, nos daña. Y nos da pavor y nos da miedo tremendo. Cuando hablamos de crisis, yo se los decía a alguien hace unos días, ¿ya estamos viviendo una crisis? No, los periódicos dicen y Bank of America dice que vamos a tener la peor crisis que hemos visto, que del 94 todavía es un poquito peor esa crisis, pero no la tenemos hoy en día. Es más, lo más probable, de acuerdo a los últimos analistas, es que llegue en marzo del próximo año. Y sin embargo, todos nosotros como comunidad decimos, la crisis ya está aquí. Yo ya tengo un montón de crisis. Es que ya no vendo lo mismo, es que no me compran igual, es que estoy tronado, es que la gente no sale, nadie me va a comprar, me voy a morir. Cuando la realidad es que ni siquiera hemos enfrentado el primer panorama de una crisis. De hecho, el crecimiento del Producto Interno Bruto del país en los últimos 3 meses no cambió nada. A pesar de que los seres humanos estuvimos 3 meses metidos en nuestra casa, se siguió manejando el mismo crecimiento económico. No hay crisis hoy en día en el país. No existe. No hay. Claro, va a haber, pero somos exactamente igual que mi amiga con el borracho. Vimos una copa de vino y dijimos, ahí viene la botella, ahí viene el alcohólico este. Y esa manera de detenernos en el miedo nos daña. Voy a tomar café. Sí, como dicen, le tenemos miedo al éxito. Sí, pero, no, pero literal, nos reímos antes de que llegue el payaso o literal, o lloramos antes de que nos peguen, porque no hemos afrontado la crisis, ni siquiera la vemos. Alguien me decía, oye, pues sí, pero yo ya tengo que cerrar mi negocio por estos 3 meses que no pude vender. Bueno, la realidad es que si tuviste que cerrar tu negocio por 3 meses que no abriste, es que estabas viviendo al día. Y tú no eres una gacelita que está en el campo, tú eres una gacela que está amarrada con un león aquí porque tu negocio no iba a sobrevivir más allá de los 3 meses. No tenías una capacidad de previsión, de planeación, de desarrollo. Olvídate de la crisis que se avecina. Tú tienes que enfocarte en tu negocio hoy en día y aplazarte en tu negocio hoy. Pero no predisponerte a lo que va a suceder porque ni siquiera ha sucedido. Y peor aún, nos predisponemos a lo que quizás ni siquiera venga. Ese es el primer factor del miedo y de las crisis. Uno, como seres humanos, nos da miedo una situación que ya afrontamos con anterioridad y creemos que va a ser igual otra vez. Pero lo más factible y lo más lógico es que no vaya a ser así. No lo va a ser. Pero aún así nos da miedo. Y tenemos que afrontarlo con un proceso lógico. Y lo otro es que, y este es un discurso que yo tengo, es que las crisis no son malas. Es decir, a menos que de verdad tengas al león encima mordiéndote la sangre, no vas a encontrar en una crisis nunca nada malo. Y te lo voy a demostrar. Los mejores inventos que se han hecho sobre la historia de la humanidad han nacido en la inventiva de la crisis. Cuando tienes un problema, es en realidad cuando sobresales de ese problema. Las mejores cartas de amor, los mejores poemas de amor que se han escrito sobre la faz de la tierra no se escribieron en el enamoramiento. En el enamoramiento todo el mundo celebra, da fiestas, besa y hace todo ese tipo de cosas. Pero es en el dolor donde pensamos en los tiempos buenos. Y reitero, tiene que ver con que estamos acostumbrados a sobrevivir, no a vivir. Recordamos más nuestros momentos malos que nuestros momentos buenos. Y curiosamente, cuando son momentos buenos, los hacemos nuestros. Es decir, creemos que son la conclusión de nuestras necesidades y de nuestras decisiones. Y cuando son malos, le echamos la culpa a todo mundo. Ejemplo, el niño en la primaria truena. ¿Qué dice? ¿Troné o me tronaron? Me tronaron. Y cuando saca 10, ¿qué dice? ¿Me pusieron 10 o saqué 10? Dice, saqué 10. Es decir, 5, hay un complot del sistema educativo nacional. 10, soy un chingón y soy muy buena persona. Eso lo seguimos haciendo desde siempre, ¿eh?
Entonces, cuando tú le das, cuando despides a un trabajador o cuando alguien te dice que lo corrieron, ¿qué dice? ¿Me corrieron o me despidieron por mi falta de trabajo? Me despidieron. Y cuando le dan aumento, ¿qué dice? Lo mismo, gracias a mí y a mis habilidades y a mis capacidades me aumentaron el sueldo. Eso es muy común. A los factores que nos afectan decimos que tiene que ver por otras causas que no es nuestra responsabilidad. Y cuando nos va bien, es nuestra responsabilidad hacerlo. Entonces, las crisis, cuando de verdad afrontamos una crisis, es la mejor oportunidad que tenemos para seguir avanzando y para crecer. Y tenemos que hablar de crisis y fomentar la crisis es lo mejor que podemos hacer. En la estabilidad doméstica no nace nada, ¿eh? Nada, se los juro. Cuando tú estás bien, cuando tú estás íntegro, el cerebro no genera o no empieza a generar una visión de algo nuevo. Y hay muchos ejemplos. Alguien me decía, oye Aldo, cualquiera que le ha quedado de ver a un banco, pero de ver bien, de ver con gana. O sea, alguien que el banco te habla a las 6 de la mañana, que a las 8 ya hay alguien tocándote en tu puerta, que le dicen a los vecinos que debes. Cuando ya le debes al banco así de esa manera, te prometo que vas a hacer todo lo posible para ganar más dinero. Y vas a encontrar 1000 maneras para que el banco te deje en paz, porque ya te tienen harto. Y lo que sucede es que tu cerebro, cuando tienes esa presión o cuando detectamos, ah, me dice Hugo, ¿cómo detectamos los factores de oportunidad que nos ofrece una crisis? Hay una herramienta, hay dos herramientas que vamos a hablar en unos minutos más de cómo detectar esas oportunidades que son muy buenas y que las voy a dar a nivel técnico. Ya rapidito. Cuando tu cerebro se enfoca en el modelo de lo que quieres lograr, y que necesitas para sobrevivir, en ese momento salen todas las ideas y sale toda la capacidad y toda la creatividad. Hay muchos ejemplos de cómo el cerebro lo puedes enfocar, pero hay dos que me gustan. Uno es, si tu pareja tiene un coche de cierta marca, de cierto color, empiezas a ver en la calle más coches de ese color y de esa marca. A las mujeres me encanta porque cuando se embarazan, de repente empiezan a ver a un montón de niños y de embarazadas en la calle. ¿Salieron más? No, hay más coches de ese color. No, simplemente es que tu cerebro lo empezó a planear y empezó a reconocer esos colores y esas personas de una manera mucho. Lo tienes aquí. La crisis lo que hace es que te empieza a presionar para tener una visión centrada y completa. Y también funciona a la inversa. Es decir, cuando aprendimos a manejar, te fijabas en todo, te fijabas en los espejos, te fijabas en el retrovisor, revisabas cómo ponías el cambio de clutch, revisabas todo cuando aprendiste a manejar, te cuidabas de la gente, de las calles. Conforme lo fuiste haciendo, ya no te fijas en nada, ni en los letreros, ni nada, es un proceso totalmente inconsciente. Incluso si vas continuamente al trabajo y haces la misma guía, va a pasar ocasiones que llegues a tu trabajo y vas a decir, carajo, ¿por dónde me vine? Que no recuerdas ni siquiera la calle por la que te fuiste, porque tu cerebro lo hace de un proceso tan inconsciente que te deja de molestar. Y entonces, nada crece ahí. Alguien decía, oye, ¿quieres una estrategia para desarrollar tu creatividad? Empieza a irte al trabajo por otras rutas, porque el cerebro tiene que verse presionado para poder generar nuevas acciones y desarrollarlas. Si no, no. Lo único malo de nuestra generación es que hemos vivido tantas veces en crisis que ya no la creemos. Y que apenas nos dicen crisis y decimos, ya estamos en crisis. Ni siquiera la hemos empezado a vivir. Y entonces, ¿cómo ponernos al tanto? ¿Cómo volver a manejar estándar? ¿O cómo hacer que el cerebro se ponga de una manera clara y objetiva desde una perspectiva sin miedo? Porque el otro punto interesante es que somos, además del miedo, somos totalmente codescendientes en el mundo moderno del día de hoy. ¿A qué me explico? A que en la naturaleza, cuando el león ve a las gacelas, y reitero el ejemplo, y hay una gacela coja, no dice, a la coja no. El león va por la coja y se va a, y se va a comer a la coja, a la gacela coja. Nosotros desde nuestro mundo moderno en el siglo XXI nos volvimos terriblemente codescendientes, tanto para enfrentar una crisis como para ser líderes. ¿Qué pasa con la educación moderna? Yo recuerdo a mi mamá, por ejemplo, que ella iba con la maestra del kinder y le decía, mire señora, este es mi hijo,
Hágale lo que quiera, péguele, castíguelo, jale las orejas. Es su responsabilidad como líder en la escuela. Hágale lo que quiera. Pero luego nos volvimos codescendientes y entonces tienes a los papás peleando el liderazgo con las maestras diciendo que no pueden hacer nada. Ese codescendentismo que tenemos con los perfiles que no pueden ser aguerridos para luchar nos ha hecho tener serios problemas como sociedad en crisis y en liderazgo. En las empresas, por ejemplo, el líder requiere ser todo menos codescendiente. Imagínate un empleado que no funcione, que es flojo, que no va a trabajar, que falta, lo vas a correr y te cuenta toda una historia dramática de su esposa y de sus hijos y de los problemas que está viviendo. ¿Por qué no? ¿Por qué el líder no puede ser codescendiente hoy en día? Porque tiene que ver en el beneficio del grupo y lo cortas. Y cuando se lo presentas así en la empresa, dices, por supuesto, es muy entendible. Si el elemento no está funcionando, termínalo. Y el líder tiene que ser el rudo y el fuerte y el hábil que no puede permitirse ser codescendiente. Pero cuando eso lo ponemos en una sociedad como nuestra casa, como nuestra familia, como un grupo social donde tenemos que quitar a alguien para que el resto del grupo siga generando y creciendo, decimos que no. Estas dos características, el miedo y la codescendencia, son de los factores que más afectan hoy en día a nuestros grupos y a nuestras comunidades, y cuando se manda a una empresa, todavía es peor. Y entonces, ¿cómo puedo yo entrar sin miedo a una crisis? Tanto mi punto de vista personal como desde mi punto de vista empresarial, existen muchas herramientas para hacerlo. Yo les traje 3 del día de hoy, que además son muy sencillas y que les voy a compartir unas imágenes. Quiero ver si las puedo compartir por acá. No me deja en la transmisión en vivo ponerles imágenes, pero les voy a poner, apenas acabe la conferencia, les pongo las imágenes de lo que es, por si lo necesitan o si no lo conocen. Hay 3 herramientas teóricas para reconocer y que ese miedo o esa codescendencia no te afecte en tu negocio o en tu persona. ¿Cuáles son? 1. Análisis situacional. ¿Qué es el análisis situacional? Es una herramienta que te permite medir, ya sea en tu empresa o en tu persona, todas las características que tienes. Es decir, lo primero que hay que hacer es reconocer quién eres y dónde estás parado. ¿Quién eres tú y dónde estás parado? ¿Quién es tu empresa y dónde estás parado? ¿Y con qué cuentas? No se trata de hacer estrategias, no se trata de hacer valor, no se trata de hacer nada, se trata de determinar quién eres y dónde estás y qué tienes. Un análisis situacional empresarial revisa, por ejemplo, cuáles son las características de gobierno que nos afectan, cuáles son las políticas, cuál es la tecnología con la que se cuenta hoy en día, cuáles son los factores ambientales con los que tenemos o no tenemos. No se trata de hacer una evaluación de lo que vendrá ni de lo que fuimos, es quiénes somos hoy en día, reconocer en dónde estás parado. Y esta primera evaluación tiene que ser como la confesión al sacerdote o al abogado o al psicólogo. Tiene que ser completamente honesta. No puedes mentir en este análisis situacional. Si mientes no funciona para nada. Tienes que ser real, porque una de las características normales es que como seres humanos mentimos. Y mentimos mucho. Decimos, mi empresa es la mejor, mi esposa, yo soy el mejor, soy el más disciplinado, soy el mejor. No es cierto. Hay muchas características que no tienes. En la medida en que seas tácito y que seas explícito y que seas real con la información de tu análisis situacional, es lo mejor para determinar en dónde estás parado en el día de hoy. Y me decía, a ver, ¿y en plena crisis y en plena pandemia qué? No puedo controlar la pandemia. Ah, pues entonces como no la puedes controlar, es un factor externo que te va a afectar, pero tienes que medirlo y ponerlo en punto clave. Lo que puedas controlar lo pones, lo que no puedas controlar no lo pones. Por eso el segundo análisis es el análisis FODA. El análisis FODA o DOFA o SWOT es uno de los análisis más viejos que existen. Y sin embargo, es el análisis que prácticamente nadie hace bien. En las escuelas lo enseñan mal, en los negocios se hace mal, y es uno de los análisis más rápidos y más fáciles para resolver un problema en tu vida personal o en tu vida empresarial. ¿Qué es? Si algunos no lo conocen, es básicamente hacer una tablita en 4. Y en esta parte pones oportunidades, perdón, en esta parte pones fuerzas, debilidades,
amenazas y oportunidades. Se trata de hacer un análisis de lo bueno y de lo malo, y de manera interna y de manera externa. ¿A qué me refiero? A que las fuerzas y las debilidades que tú pongas van a ser internas, ya sea de la empresa o ya sean de tu persona. Y las amenazas y las oportunidades van a ser externas, es decir, que no puedes controlar. Voy a hacer un ejercicio muy rápido que me va a llevar 3 minutos. Y lo voy a hacer de manera personal porque es más fácil. El primer punto para hacer un análisis FODA es plantear un objetivo. Un análisis FODA sin un objetivo no sirve de nada. Estás hablando de otro tema, no existe. Y el objetivo tiene que ser, los americanos le llaman SWOT, que es específico, medible, alcanzable, realista y en tiempo. Si un objetivo, el objetivo que tú te plantees en tu vida no cumple esas 5 características, estás mal, no sirve tu objetivo. Les pongo el ejemplo de... Normalmente los objetivos que nos ponemos en Navidad o en Año Nuevo son buenísimos porque no se cumplen. Entonces está el tipo, yo, por ejemplo, y dice, a partir del 1 de enero me voy a hacer ejercicio. No es cierto, no lo vas a hacer, estás crudo el 1 de enero o te dormiste a las 3 de la mañana. No te vas a levantar al día siguiente a las 8 de la mañana a correr 5 kilómetros. No lo vas a hacer. Y si lo haces el martes, menos lo vas a hacer. O el miércoles, menos lo vas a hacer. La mayoría de los objetivos que nosotros nos ponemos en las empresas, en nuestras personas, son objetivos que no son, y lo vuelvo a decir, específicos, medibles, reales, alcanzables y en tiempo. Es correcto. Nos mentimos tanto que dejamos o nos ponemos objetivos muy feos. Y entonces, si tú dices, voy a adelgazar 5 kilos, no sirve el objetivo. ¿Por qué? Porque no lo estás midiendo. ¿Cómo vas a medir ese objetivo? Un objetivo con las características así debería de ser, ok. En todo el 2021 voy a adelgazar 8 kilos y voy a ganar 10 de masa muscular, o 15, yo qué sé, de masa muscular, y voy a hacer ejercicio al menos 20 horas a la semana. Una cosa así. Ese es un objetivo medible, alcanzable en tiempo, en forma, bien. Si no es así, no puedes existir el objetivo. ¿Qué hacemos en las empresas? Alguien me decía, pues es que mi único objetivo para el 2021 es que mi empresa sobreviva. Pues no, eso no es un objetivo. ¿Cómo vas a medir que tu empresa está siendo valuada para la supervivencia? ¿A través de qué? ¿Con qué producto? ¿En cuánto tiempo vas a garantizar tu supervivencia? ¿En todo el año? ¿Y cómo vas a medirlo? Igual te va muy bien 11 meses y el último truenas. ¿Cuáles son los factores para medir ese objetivo? Y luego entonces, ahora sí, te vas al análisis FODA. Fuerzas. No, pues soy muy disciplinado. No, pues la verdad es que no soy nada disciplinado. Ah, entonces ven debilidad. Oye, es que pues no me gusta correr, pues debilidad. Pero me gusta hacer natación, pues fuerza. No, pues es que a mí no me gusta hacer ejercicio, pero me gusta salir de viaje. Ah, bueno, pues entonces trekking o rappel o campismo o caminatas o todo eso tiene que estar en las fuerzas. Y en la debilidad es no me gusta hacer ejercicio, no me puedo matar 2 horas en un gimnasio, no puedo, me encierro. Esas fuerzas y esas debilidades son básicas para entenderlo y las vas anotando ahí. Y las oportunidades y las amenazas es igual, nomás externo. Es oportunidad. Pues yo no, pero a mi pareja sí le gusta correr y corre lunes, miércoles y viernes. Bueno, pues la puedo acompañar o ella me puede acompañar a mí. Amenaza, es que tengo unos amigos que son bien borrachos y me hablan los jueves para jugar dominó. Esa es una amenaza porque ya sabes que si me voy con ellos al día siguiente no lo voy a hacer. Punto. Estas 4 características, una vez que las tengas, se van a cruzar. ¿Cómo es? Pues, ¿qué tienes de fortaleza para quitar a los enemigos o a las amenazas? Entonces si tu amenaza eran tus amigos borrachos de los jueves y tu fortaleza puede ser que te guste el campismo, entonces tú los jueves te tienes que ir a caminar o te vas al bosque, o te vas de camping o te vas a hacer algo que normalmente no hacías para no tener la tentación de la amenaza. Si tu debilidad es que no te gusta ir al gimnasio, pero tu pareja va al gimnasio y es una oportunidad, entonces lo único que tienes que hacer es cruzar. De este cruce al menos te tienen que salir 4 estrategias, una por cada una de las secciones. Y tienes 4 estrategias tangibles para atender a tu objetivo. El objetivo puede ser general o puedes tener objetivos específicos.
Es decir, si tu objetivo general era adelgazar 6 kilos, 10 pesos de masa muscular en todo el 2021, medible cada mes, etcétera, tu objetivo específico puede ser contratar un nutriólogo o inscribirte en un curso de natación y con todas las características que hemos platicado. Estos dos, el análisis situacional y el análisis FODA, te lleva al tercer punto y es el más importante, que es tú vas a crear el plan de contingencia. ¿Y qué es el plan de contingencia? Es pausar tres aspectos. El best case escenario, es decir, el mejor escenario en una situación, el escenario ideal y el worst case escenario, o lo peor. Alguien me decía, Aldo, a ver, entonces yo quiero la supervivencia de mi empresa, está bien, pero ¿cuánto vale la supervivencia de tu empresa? ¿Y cómo lo vas a medir? ¿Lo vas a medir en utilidad? ¿Lo vas a medir en costo? ¿Lo vas a medir en venta? ¿Cuál es el punto para partir y para salir de ese negocio? Antes de que lo innoves, antes de que lo muevas, antes de que nada, ¿cuál es tu punto de salida? ¿Y cuál es tu worst case escenario? ¿Y cuál es tu mejor escenario? Ok, ahora respondo esa pregunta, Miguel. Una vez que tenemos estos tres escenarios, entonces tú ya tienes un planteamiento de cómo estás situado, tienes un planteamiento de acción ante la crisis y tienes un planteamiento de cómo vas a controlar los factores y cómo vas a medir esa situación en un tiempo de crisis. Si la crisis se pone muy fea o muy buena, ¿cómo vas a saberlo si hoy en día no tienes los escenarios de un worst case escenario y un best case escenario, un escenario ideal? Si no aprendemos a medirlo, no podemos tomar decisiones al respecto de ese modelo que nosotros estamos planteando. Y entonces decimos, es que hay crisis. ¿Seguro? ¿Cómo mides tu crisis? ¿Estás seguro que de verdad hay una crisis o no hay crisis? Sobre todo en este tiempo, hemos escuchado un montón de palabras para los empresarios que dicen, hay que innovar tu modelo de negocio, tienes que generar acciones creativas que mejoren el producto y tu servicio, tienes que desarrollar un nuevo impulso. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque si no sabes qué estás haciendo bien en tu negocio, si no sabes cuáles son las características para medir hacia dónde va tu negocio, ¿por qué tendrías que desarrollar nuevos productos o nuevas ideas o nuevos modelos de venta? No existe. Igual es tu producto exitoso y lo único que necesitas son nuevos clientes. Pero no tienes que modificar tu producto. También hay palabras muy malas que se utilizan. Resistencia, abandono, conservación, retención de clientes, hacer más pequeña la empresa, despedir gente. No puedes hacer eso si no tienes el control de ti mismo. Y en la parte humana es exactamente lo mismo. Nosotros decimos, es que me estoy afectando por la crisis. Es que decía alguien, todos en nuestra situación actual hemos estado seguros que tenemos COVID y que estamos asintomáticos. Esa es la cosa más ilógica que puede existir. Por supuesto, Tere, que estas estrategias lo que te ayudan es a no tener miedo. Porque tú puedes creer que tienes COVID y que eres asintomática, pero no hay en ninguna de las herramientas nada lógico que te diga que es así. Nada. Y para saberlo, lo único que tienes que hacer es análisis situacional. Si me dijeras que tienes COVID, te diría, ¿tienes gripe? ¿Tienes diarrea? ¿Estás enfermo? ¿Te sientes cansado? ¿Cuerpo cortado? No. ¿Ok? ¿Has estado en la calle en contacto con alguien de COVID? No. ¿Llevas más de 10 días así? Sí. Antes no tienes. Y dejas de tener esa mentalidad de miedo. Y dejas de tener esa mentalidad de supervivencia. ¿Por qué? Porque tienes un parámetro técnico y lógico que además lo estás midiendo y que sabes que en algún punto te va a decir qué es lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. Y entonces ya estás preparado. Lo que sucede en los negocios de este país es que 8 meses después, ya que el empresario no puede pagar sueldos, dice, estoy en crisis. ¿Cómo no te diste cuenta antes? Porque no tenías un plan de contingencia, porque no tenías un worst case escenario. Y es de las cosas más sencillas que se puede hacer. Es lo más sencillo. Y entonces, dos características que son necesarias y que ya me hace falta para acabar esto ya. Uno es, no queramos ser vendedores estrellas ni de nosotros mismos ni de nuestro producto. En el siglo XXI ya castigamos completamente al vendedor estrella. ¿Cuál es el vendedor estrella? El que antes te iba a la casa y te decía que era el mejor producto, que no tenía fallos, que es la mejor compañía, que era lo mejor. Hoy en día los seres humanos ya no compramos esos productos.
demuestra tus defectos. Cuando hagas este análisis y entiendas cuáles son las características donde tú fallas y cuáles son tus errores, tienes que demostrarlos en tu producto y tienes que demostrárselos a los clientes. Y te garantizo que cuando se hace un modelo ético de en qué eres bueno y en qué fallas, es mucho mejor. Y ahí es donde los procesos de crisis y los procesos de liderazgo se empatan. Porque tú no esperas que un líder sea perfecto. Nadie espera que un líder sea perfecto. Tú esperas de un líder que te entienda, que te comprenda, que tenga errores y que esos errores sean exactamente similares a los tuyos. Entonces, humanízate a vender y a reconocer cuáles son tus errores. Y también reconoce en qué eres lo mejor del mundo, y en qué tu producto es bueno, y en qué tu empresa es buena, y en qué tú eres bueno. ¿Qué es lo que te hace ser la mejor persona? Y también critícate y dime en qué eres lo peor. Eh, y por último, ¿qué sugiero? Bueno, primero antes que nada, lo que yo sugiero es el autoliderazgo. ¿Y qué es el autoliderazgo? ¿Te escuchas? ¿Te apoyas? ¿Tienes control sobre ti mismo? ¿De veras te haces caso a ti mismo? ¿O no? ¿Eres un líder positivo o eres un líder impositivo? ¿Te mandas? Decíamos, una de las principales características del líder es ponerse en los zapatos del otro. Ok, ¿empatizas contigo mismo o no? ¿De veras? ¿Empatizas en tus emociones y conoces tus necesidades o no las conoces? Y entonces la pregunta es, ¿cómo esperas ser un líder de gente si ni siquiera eres capaz de liderarte a ti mismo? Es más difícil, ¿eh? Y ojo, no se trata de ser perfectos, se trata de empezar a reconocer el liderazgo que hay en ti. Y que te garantizo que los líderes de tus grupos sociales no tienen capacidades ni habilidades distintas a las tuyas o que tú puedas desarrollar. Pueden ser las mismas capacidades o capacidades muy similares a las tuyas, pero que tú puedes desarrollar y habilitar. Lo que hizo ese líder es su capacidad de reconocerse. Y entonces la sugerencia principal que te hago es que te autolideries y que primero seas líder de ti mismo, con todos los errores, ¿eh? Y por último, y ya con esto cierro, es que te pido por un minuto pienses en el humano primitivo, en el humano antiguo, en el humano de manada. Quiero que te lo imagines porque ese humano, el ser humano que nosotros fuimos alguna vez, no es el más fuerte en la naturaleza, no es el más rápido, no es el más hábil, ni siquiera tenemos herramientas de nuestro cuerpo para ser aguerridos, es decir, no tenemos colmillos, no tenemos garras, nuestra piel no es gruesa. De hecho, somos uno de los animales más débiles de toda la naturaleza humana. Hoy en día, una jirafa que nace en la sabana africana sabe que tiene que aprender a caminar en 6 horas. Porque si no camina en 6 horas, el resto de los animales van a llegar y se lo van a comer. Y la mamá, si en 6 horas no aprende a caminar, se va. ¿El ser humano cuánto tarda? ¿8 meses, 9 meses, 10 meses en aprender a caminar? Entonces, ¿cómo sobrevivimos durante toda esa historia de la humanidad siendo tan débiles? La respuesta es fácil. 2 cosas. 2 nomás. 1, resiliencia. ¿Qué es esa palabrita? Es la capacidad de adaptarte a los cambios. El ser humano es la única especie animal que se adaptó absolutamente a todos los cambios. A todos. Pudimos vivir en el frío, en el calor, en el invierno, en el desierto, sin agua, con alimentos, sin alimentos. Nos adaptamos a todos los cambios. Y eso hizo que pudiéramos supervivir junto con a diferencia del resto de los animales. Y el otro, y más importante, es el trabajo en equipo. Mientras unos se dedicaban a cazar y otros se dedicaban a cosechar y otros se dedicaban a cuidar hijos, pudimos repartirnos las labores que se avecinaban y pudimos enfrentar los problemas que se avecinaban. No existe históricamente en la humanidad nada que haya podido vencer al ser humano
si tiene esas dos características. Entonces, yo los invito a ustedes que me están escuchando y que además les agradezco estar esta hora en mi perorata, yo los invito a que desarrollemos esas dos características que tienen que ver con nuestro liderazgo y con la crisis. Seamos resilientes al cambio. Seamos resilientes. Adaptémonos a las nuevas condiciones. Vas a sobrevivir. No te apures, no va a pasar nada. No veas la crisis como algo malo, velo como algo bueno y adáptate. Y el otro, sé líder. El mundo requiere líderes que sepan trabajar en equipo, que sepan escuchar a las empresas, a las personas. Necesitamos hoy más que nunca líderes que se adapten a la situación, que levanten la mano. No tienes que ser perfecto, el líder no es perfecto, pero tiene que empezar con nosotros mismos. Y tenemos que empezar a llegar bañaditos y levantar la mano y decir yo quiero ser líder. Y yo te garantizo que mientras más ejercicios de liderazgo tengas en grupos sociales y más trabajes en equipo, con otras empresas, con tu competencia, con tus amigos, en tu casa, en tu familia, mientras más fuerte sea ese ciclo familiar, ese grupo social, mientras más desarrolles las habilidades y mientras más tengas resistencia al cambio, absolutamente nada en la historia de la humanidad ha podido vencer al ser humano, a ti o a mí, con esas dos características. Eso es lo que yo te requiero. Y reitero, no se requiere perfección. Te invito a que seamos conscientes de estas dos características y que las apliquemos. Por mi parte, es todo. Muchas gracias. Voy a dar tiempo para responder preguntas y respuestas porque hace rato que me concentré en esto que ya no las vi. Entonces, si hay alguna duda, yo ahora con gusto las respondo acá por el chat. No, hombre, gracias, Carlos, a ti. Muchas gracias a ti. Tere, qué padre lo que me dices, de verdad. Está súper lindo. Muchas gracias. Ojalá puedan compartirlo, porque la verdad estoy muy agradecido con Cluster Tianquis por invitarme a dar esta plática. Mira, me despeiné por la intención. Si te gustó, compártela. Estaremos encantados. Gracias, Carlos. Qué bueno que te gustó la plática. Y cualquier comentario, pónganlo acá. Yo con todo el gusto del mundo ahora estoy como administrador, finalizo esto y me meto a mi cuenta y empiezo a responder de manera personal, pero la realidad es que qué padre que les gustó, me hace mucha ilusión, ojalá lo puedan compartir si les gustó. Claro, sí, con todo el gusto del mundo les paso mi correo. Mi correo es aldodiaz@iteso.mx. Ese es mi correo, también estoy en Facebook, mis redes están abiertas, búsquenme, denle like. Yo digo que soy un positivista patente, creo en la humanidad y estoy encantado de trabajar de verdad con muchos grupos, estoy encantado de trabajar con las empresas, entonces gracias. Tere, sí, te escribo ahorita para recomendarte un par de libros que pueden ser interesantes sobre la resiliencia o sobre el liderazgo o sobre lo que quieras. Araceli, gracias por compartirlo. De verdad, gracias. Empezamos mal con el tema del audio, que fue un tema raro mío, pero la verdad me siento muy contento de que les haya gustado. Entonces, si no hay preguntas y respuestas, me aventé una hora exacta, que fue el tiempo que me dieron mis queridos amigos de Cluster. Agradezco de verdad a todo el mundo por estar aquí en línea. Les dejo por ahí mis datos. Estoy para servirles y de verdad aprecio mucho haber estado esta noche con café y tener esta plática con ustedes. De verdad, mil gracias, se los agradezco de todo corazón y me hace mucha ilusión estar por acá. Gracias.